es la guitarra del barrio. Deconstruyendo, decolonizando y despatriarcalizando los espacios de poder en Oruro. Es un trabajo que inicialmente, a la vez, digamos, agradecer también a otros investigadores que no han llegado, digamos, hasta la fase de la conclusión, que son el licenciado Oscar Coca y la licenciada Adriana Coronado, por diversos factores. Sin embargo, el aporte que oportunamente realizaron estos investigadores. Dando un breve antecedente, la investigación que ha tenido un proceso de 6 meses de investigación con fondos del CIPS y fundamentalmente con fondos del programa de investigación y estrategia en Bolivia. A la vez también se ha tenido, digamos, un apoyo incondicional de la Institución de Sociología y Pueblos Andinos, CEP, ¿no? Entonces, bueno, la recalcación y valoración, digamos, a estas instituciones que van apoyando en muchos años y apoyando particularmente a jóvenes para poder realizar investigaciones. Bueno, sí, no, un agradecimiento a los que han venido igual a la red, que digamos que esta investigación les va a servir para poder identificar la violencia desde otras características, y creo que a nosotros mismos nos ha servido desde ese nivel poder analizarla. En ese proceso y en esta presentación un poco también se va a hablar de esto, ¿no? Del aspecto metodológico, del aspecto epistemológico que se ha utilizado, que nos parece aporte fundamental, no solo a nivel de interpelación para ver qué nuevos estudios se pueden hacer, sino de nuevas posibilidades creativas para repensar la metodología de investigación en estos temas que están ocupando el escenario público, pero al ser el escenario público también están ocupando los niveles personales e inmediatos, pero también los niveles íntimos de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Entonces, bueno, antes de empezar, estamos abiertos a preguntas, a críticas, a preguntas. Entonces, bueno, esperemos que les guste y vamos a empezar. Esta investigación ha nacido un poco de, y eso es un agradecimiento al CIPS, en particular al Centro de Políticas e Investigaciones, porque en realidad ha nacido de ellos la inquietud de repensar el trabajo investigativo en género. Cuando estoy hablando del CIPS, estoy hablando de todos sus componentes, ¿no? De todos los que han participado en la reunión, ya han planificado, ya han orientado sus actividades hacia la realización de la investigación sobre género. Eso era lo primero que se había pensado, y cuando se nos ha propuesto que lo trabajemos, nosotros hemos planteado que cuando se trabaja género en esta época no deberíamos trabajar solo género, sino deberíamos hablar de procesos despatriarcales y del proceso del patriarcado y cómo este se anuda, cómo este se enlaza a los procesos decoloniales y de hecho a todos los elementos deconstructivos que se están dando en este proceso de cambio que está planteando el gobierno y que epistemológicamente también se está planteando como nuevas teóricas, ¿no? En la ciencia. Entonces, es por eso es que lo que nosotros hemos planteado hacer es una aproximación descriptiva y analítica de las acciones en los espacios políticos y sus estrategias para modificar las relaciones de poder enmarcadas en lo racial, étnico, clase, género, sexualidad. Celular, por favor. Gracias. Entonces,
A partir un poco de la descripción de las limitantes, los logros, los desafíos que presentan los líderes o representantes políticos en el actual escenario del proceso de cambio, que está interpelado por elementos de descolonización, despatriarcalización, todo eso en el cercado de Oruro. No teníamos mucho tiempo, 6 meses para hacer una investigación con esas características. Ha sido un poco titánico, ¿no? No solo porque además ha implicado repensar los conceptos, y eso es creo que lo que ha costado más, y repensar cómo íbamos a poder casar la metodología cuando éramos disciplinas totalmente diferentes y que en muchos de los casos tenían diferentes encuentros y también diferentes oposiciones. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido desarrollar elementos o entenderlos tal vez, los elementos de deconstrucción, descolonización, despatriarcalización a nivel teórico, histórico y vivencial. Eso lo vamos a desglosar un poco en la metodología. Analizando la articulación raza, etnia, clase, género, sexualidad en las relaciones de poder que se plazan en espacios políticos. Un poco para ahondar esto, hemos entendido que el proceso de sexualidad, de género, de raza, cuando se habla de discriminación, no son procesos aislados, sino procesos complejos. Cuando estamos hablando de discriminación, no solo podemos hablar, no podemos pensar que la discriminación es igual para varones, que igual para mujeres, que igual para personas de, no sé, del campo, como para personas de la ciudad, o para personas que han estudiado, como para personas que no han estudiado, o para personas que son heterosexuales, o para personas homosexuales. Las condiciones de su realidad y las condiciones de su vivencia son totalmente diferentes. Por ende, se tiene que tomar en cuenta estas características para poder entender un poco estos procesos. Eso nos habíamos planteado. Entonces, en este sentido también hemos buscado describir las características históricas regionales, relacionando y comparando la historia social que está dada, construida legítimamente, socialmente, y la historia subjetivada con estos hechos, y también la historia subjetiva. Esto es una categoría que hemos encontrado en el proceso y que al reconstruir los resultados también hemos tenido que sistematizar. Al ser básicamente el apoyo antropológico uno de los elementos más importantes de la investigación, ha sido fundamental reconstruir nuestra historia. Hemos identificado varios elementos en lo que es la historia, pero también hemos identificado que estos procesos históricos que conocemos y que en nuestra escuela nos enseñan, y que además los escuchamos en la tele, y que además los discursean y los recuerda el presidente y los enarbola, nos llegan de una manera. Y ser mujer o ser varón, vuelvo a decir, o ser étnicamente diferente, va a hacer que cada sujeto asuma de diferente manera esta historia, y cuando se es líder, esta identificación, esta historia, a estos momentos particulares de la historia, va a interpelar de manera decisiva las decisiones que se van a tomar. Entonces, esta idea de ser marxista, de ser indigenista, de ser feminista, de no serlo, y cómo asumir estas nuevas retóricas también del proceso de cambio que te interpelan, el hecho de cambiar tu forma de vida con el chachahuarmi o con el vivir bien, se van a vivir de forma particular desde donde eres y desde lo que sabes de la historia y desde cómo te has identificado con esta historia. Particularmente la historia regional, porque parece que hay una hegemonía también de la historia nacional, donde parece que se perdería, y es uno de los resultados también, la historia de la región. No hay pocos datos de esto, pero bueno, eso lo vamos a ver en los resultados. Identificando los límites individuales, hemos intentado eso, ¿no? Y colectivos de los varones y las mujeres líderes en torno a las relaciones de poder decoloniales, despatriarcales, a partir de los estudios de caso que nos ha permitido observar la dinámica de lo público, personal y privado. Hemos retomado esta categoría de personal público y privado, personal público e íntimo, en el sentido de que una cosa es lo que se dice socialmente, lo que tú asumes públicamente, otra cosa es lo que asumes con tus compañeros, amigos más cercanos,
y muy diferente es lo que vivencias y sientes en el proceso íntimo de tu subjetivo. Entonces, era importante poder identificar que tal vez en lo público muchos desean cambiar, tal vez en lo personal pueden ser solidarios con sus amigos. De hecho, los líderes y los varones en su mayoría son bastante solidarios en cuestión de violencia, no están ajenos, no están indiferentes, pero pueden hacerlo con sus amigas, con sus compañeras líderes, pero totalmente cambian las circunstancias de estos líderes con sus personas mucho más íntimas, como su pareja o sus hijos, o como ellos mismos, de acuerdo a cómo se reconocen. Entonces era importante poder identificar estas posibilidades, que también se dan como posibilidades, pero que se dan como límites en la mayoría de los casos. Esto a partir de estudios de caso con los que hemos contado. Cabe recalcar que hay que agradecer a los líderes a los que nos hemos acercado porque han tenido la intención de poder confiarnos sus historias, pero además poder hablar de temas que no hablaban. Creo que en el caso de los varones han podido hablar de cosas que los varones generalmente no hablan. Y también era un poco el sentido político de que el género y la despatriarcalización no es un problema de mujeres, es un problema de todos. Como la discriminación no es un problema de indígenas, es un problema de todos. Entonces, en este sentido, un poco hemos querido encauzar este objetivo. Hemos intentado registrar los logros individuales y colectivos. Además, los desafíos individuales y colectivos en torno a varones y mujeres en este proceso desestructurante y que puede volver a reestructurar también, ¿no? Ellos tienen proyecciones, como todos, pero un poco la diferencia de por qué también hemos elegido líderes regionales es porque ellos tienen el poder de decisión. A última hora, como ellos adquieran las características o las políticas que se den, van a ser ellos los que puedan dinamizarlas o no tenerlas, ¿no? Entonces, esa es la importancia en realidad de este puente de líder, y en función a su liderazgo y en función a lo que plantea este escenario, ellos tienen diferentes tipos de proyecciones. En ese sentido, hemos tratado de identificar también estas proyecciones a lo que se quiere llegar, ¿no? Para tener también un poco más claro lo que cada uno está dispuesto a dar, porque para este proceso y para los cambios que te plantea este nuevo milenio, tiene mucho que ver la responsabilidad personal, en el sentido cuánto yo estoy dispuesto a dar y cuánto voy a ceder de lo que me toca, ¿no? Entonces, uno por ese lado y otro por poder asentar de que esta investigación no esté suelta y solo sea por querer investigar, sino que se pueda asentar en políticas públicas, en estrategias de trabajo con los líderes, en estrategias de trabajo con los futuros líderes, que puedan permitir visibilizar y poder saltar estos procesos, ¿no? Porque también son humanos, también tienen estos procesos como nosotros los estamos llevando. Entonces, en ese sentido, el último objetivo ha intentado identificar las proyecciones y cuánto, cómo y cómo se puede llegar a esto, con resultados. En este sentido, lo que se ha trabajado, antes de que en este sentido, entre lo que hemos identificado para trabajar teóricamente, ha sido los conceptos de deconstrucción, los conceptos de descolonización y los conceptos de despatriarcalización. Para esto un poco hemos tenido que reconstruir a nivel de lo que había en Bolivia escrito y lo que en realidad hay fuera de Bolivia, porque en la región hay muy poco, ¿no? Y hemos desarrollado estos conceptos metodológicamente un poco en el sentido de la complejidad. Estos tres niveles conceptuales los hemos trabajado en función a lo que es el sexo, la raza, la clase, el género y lo étnico. El sexo en el sentido de que no hemos tratado de diferenciar un poco por el respeto a el hecho de la decisión de ser o no heterosexual. Entonces no se puede casar con lo mismo que es ser mujer o ser varón. Entonces hemos diferenciado eso. Igual raza en el sentido a la condición indígena, y clase en el sentido a qué lugar ocupas también en esta sociedad.
¿no? Y cómo estas condiciones se van a ir anudando y van a configurar puentes. Todo este análisis un poco se ha cerrado en lo que es los conceptos de descolonización otra vez y despatriarcalización. Todo, además, dentro de los espacios de poder, porque no es lo mismo estos niveles en espacios, no sé, pues en familiares, por ejemplo, en la familia, que los espacios de poder, aunque evidentemente los espacios, todos los espacios son de poder, espacios de poder político, ¿no? Donde las relaciones tienen que ver con decisiones políticas y donde tienen que haber representantes de agrupaciones para repensar igual la descolonización del mar. Dentro de lo que es este proceso, ha habido un proceso primario metodológico que ha sido interdisciplinario. Se ha utilizado conceptos de la psicología, de la sociología, de la antropología. Habíamos pensado al principio, gracias a la presencia de un comunicador social en el equipo, que se podía profundizar también en este aspecto, pero el tiempo no nos ha ayudado. Y también que ha sido bastante complejo. Y lo que se ha intentado en la metodología, en el proceso, ha sido poder ver cómo estas tres ramas distintas podían encontrar puntos de encuentro que puedan explicar la realidad desde sus estrategias. Ahondando un poquito más, digamos, el tema del proceso metodológico en el cual, digamos, nosotros hemos trabajado, ha habido, digamos, un acercamiento a la temática. A la vez ha habido un análisis de conceptos históricos y constitucionales del patriarcado y sus relaciones con la constitución del poder inicialmente, ¿no? Seguidamente se realizó el análisis de los conceptos, fundamentalmente sobre colonización y colonialidad. Ha habido una tercera actividad, ¿no? En el cual hemos trabajado 5 componentes, ¿no? Racismo, como sabe mi compañera, clase, género y sexualidad y poder. Efectivamente, todos estos componentes son transversales, porque de alguna forma u otra, o quizás dialécticamente, siempre están relacionados los unos con los otros, ¿no? Ha habido luego un proceso, luego de un trabajo de sección bibliográfica, luego de un proceso de análisis y discusión que ha debatido los investigadores en este caso. Ha sido muy rico porque hemos trabajado desde distintas percepciones. Y ha sido muy evidente porque la sociología tenía su percepción, la psicología tenía su otra percepción y como antropólogos también teníamos otra percepción, ¿no? Fundamentalmente. Seguidamente ha habido un acercamiento con la población, en los cuales ha consistido en la realización de diversas entrevistas a nuestros líderes, o algunos, digamos, que estaban pasivos pero habían ejercido, digamos, liderazgo en el mundo. A su vez, estas entrevistas han sido, digamos, en profundidad, ¿no? de los cuales también resultan los diversos estudios de casos, a los cuales en la última parte, en los últimos capítulos que cuenta, digamos, el trabajo de investigación, se los va describiendo. Y finalmente hubo, digamos, una elaboración de los resultados, ¿no? Efectivamente, ha habido, digamos, algunas limitaciones, como habíamos antecedido. Era una investigación que debió concluirse en el plazo de los 6 meses, sin embargo, nos hemos prolongado. Sin embargo, acá estamos presentando los resultados preliminares. Este proceso metodológico del que habíamos hablado un poco tenía la cualidad, además, de poder interpelar al investigador en los aspectos cívico, personal y público, en el sentido un poco que nosotros como investigadores y como ser sujetos de saber, de alguna manera a veces es como el profesor, venimos
con una idea de qué es lo que se debe enseñar, con una idea de qué es lo que se debe encontrar, con una idea de qué es lo que se quiere obtener. Entonces la idea era romper un poco esta estructura en el sentido de poder ver qué limitantes también nosotros tenemos en cuestión de la sexualidad, en cuestión del género, en cuestión de la raza, ¿no? Y cómo estas limitantes iban a afectar de manera decisiva lo que era también nuestra manera de escuchar al otro, ¿no? Y eso particularmente un poco lo habíamos discutido y con los compañeros lo discutimos varias veces, por ejemplo, las cuestiones de ser o no ser heterosexual, cómo tú le preguntas a un líder eso, y cómo le preguntas si, por ejemplo, tú tienes grados homofóbicos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces, creo que en ese sentido también ha sido un reto en el proceso metodológico. Y era esto, ¿no? Poder repensar lo público, poder repensar lo que uno sabe como investigador, lo que uno lee, lo que uno quiere conseguir de manera grupal para poder encontrar un poco también este íntimo y poder desechar para poder acercarse al otro y poder escucharlo de manera, poder escucharlo, ¿no? sin tanta valoración, tal vez desde otro lugar también. Entonces, creo que dentro de los aspectos un poco negativos de esto ha sido que eso nos ha comido varios meses, pero bueno, ha valido la pena dentro de todo el proceso, ¿no? Realmente nos hemos podido acercar de manera diferente a la población y de hecho en los resultados de lo que ustedes vayan a leer, en los estudios de caso, se va a poder visibilizar estos aspectos que me parecen importantes, que no se visibilizan cuando se trabaja estos temas en las instituciones tal vez.